Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Hoy tenemos de invitados a 3 expositores que nos actualizarán sobre las distintas iniciativas regulatorias del sector eléctrico e hidrocarburos. Disculpen la demora, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, vamos a seguir. Le damos inicio ahora a formar al evento. Antes quisiera, como de costumbre, darle las gracias a nuestros patrocinadores, en particular a 3M, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, First Quantum Cobre Panamá, LHH y Banco Lafice. Continuando con la agenda, quisiera dar la bienvenida a nuestros expositores, el honorable diputado Juan Diego Vázquez, la licenciada Ana Carolina Castillo y la licenciada Ana Mercedes Sauet. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en el día de hoy. Como de costumbre, la logística del evento será la siguiente. Cada expositor tendrá de 20 a 30 minutos para desarrollar su contenido y al final de todas las exposiciones abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Les exhorto a ir dejando en el chat de la plataforma sus preguntas y comentarios. Sin más retraso, quisiera darle la entrada a la licenciada Ana Carolina Castillo, quien será nuestra primera expositora y nos ofrecerá una revisión de las principales iniciativas regulatorias que podrían estar impactando nuestra industria. Ana Carolina Castillo es asociada senior del Departamento de Derecho Corporativo de Morgan & Morgan Legal, en donde frecuentemente asesora a clientes en proyectos de energía. Tiene más de 14 años de experiencia profesional y ha participado en transacciones de todo tipo relacionadas al sector de energía, incluyendo recursos y acciones legales ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Fungió como vicechair del Comité de Energía de ANCHAM en el 2016 y es miembro activo de la Asociación de Directoras de Panamá, entre otras asociaciones. Es graduada de Derecho summa cum laude de la Universidad Católica Santa María la Antigua y posee una maestría en Derecho Internacional. Ana Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Este es tu espacio. Muchas gracias, Julio. Solo nada más una breve precisión. Tengo más de 10 años, todavía no llevo a 14 practicando, pero gracias. Buenos días a todos. Gracias, Julio, por la presentación y la invitación y especialmente a AmCham. Voy a proyectar mi presentación. Ya la deben de estar viendo en pantalla. Como comentó Julio, voy a compartir un poquito una introducción bastante general de los cambios normativos que estamos viendo actualmente en el sector del eléctrico y de hidrocarburos, pero va a estar un poco enfocado en el sector eléctrico, pues es en donde se concentran un poco los cambios actualmente. Principalmente vamos a repasar algunas iniciativas que están en la Asamblea Nacional, proyectos de ley y anteproyectos de ley. Vamos a ver también algunas demandas ante la Corte Suprema de Justicia que también tienen un impacto y tradicionalmente han tenido un impacto en la normativa, ya sea que se declare ilegal o se declare inconstitucional alguna norma del sector. Algunas consultas, vamos a repasar las consultas públicas que están actualmente en ACEP. Y finalmente cerraré con algunas consideraciones y reflexiones finales. Sabemos que también pueden haber cambios normativos a través de iniciativas del órgano ejecutivo, pero actualmente no hay ninguna sobre la palestra o que sepamos que públicamente esté en revisión, así que esas, por lo menos para el día de hoy, no las vamos a comentar. Este es un repaso de los proyectos de ley que están
Actualmente en la Asamblea Nacional tradicionalmente hemos visto en distintos momentos, hemos visto varias iniciativas distintas en la Asamblea Nacional de cambios legislativos. Hace unos años habían varios proyectos en contra de las hidroeléctricas. Esos ya pues han dejado de estar sobre la palestra. Ahora tenemos otra serie de proyectos y vamos a ver que principalmente hay algunos temas que son positivos y algunos otros que sí nos pueden preocupar para el sector, ¿no? El primer punto, y digamos con una noticia positiva, el primero es el proyecto de ley 342, que proponía derogar el artículo 138A de la ley 6, que quedó reformulado a través del texto único con otra numeración. Es el proceso sumario por el cual se autoriza el ingreso a un inmueble necesario para la construcción, operación de plantas de generación, transmisión o distribución eléctrica. Ese proyecto de ley había sido aprobado en tercer debate y la noticia positiva es que fue objetado por el órgano ejecutivo, precisamente por algunas de las cosas que comentábamos, inclusive recientemente en otras presentaciones que tuvimos, en donde comentábamos que ya esa norma había sido objeto de revisión constitucional por la Corte y que la Corte en un fallo en decisión unánime confirmó pues que esa norma no es inconstitucional. Así que por lo menos dando esa noticia positiva sobre la actualización de ese proyecto de ley. El siguiente es el proyecto de ley 422. La proponente de ese proyecto de ley es la diputada Zulay Rodríguez. No me voy a detener sobre ese proyecto de ley, pero sí quiero comentar algunos temas de qué conlleva o qué abarca este proyecto de ley. Se presentó en agosto de 2020, en pleno apogeo de la pandemia. Establece una serie de procedimientos para ajustar las tarifas a los prestadores del servicio público de electricidad, incluyendo a los generadores, que en general no es un procedimiento que se ajusta a la legislación actual, pues los ajustes tarifarios aplican únicamente para las empresas de distribución y de transmisión, además de que propone crear un comité en donde participa el sector privado también y el sector consumidor, para ser ese comité quien decidiría si se aprueba o no se aprueba el ajuste de tarifa en lugar de la SEP. Crea también o propone crear una serie de normas de conflicto de interés para funcionarios o miembros de directivas de la SEP y de TESA, que básicamente no pueden haber trabajado en una empresa de generación o de distribución local en los últimos 10 años antes de ocupar el cargo, y luego de dejar el cargo no pueden prestar servicios en ninguna empresa de generación y distribución por los siguientes 5 años. Creo que es interesante la parte de establecer normas de conflictos de intereses, pero preocupa al final del día quienes pudieran calificar para ocupar esos cargos si tenemos una restricción tan amplia, ¿no? Además de otra serie de consideraciones y también inclusive tiene efectos o propone tener efectos retroactivos. Este proyecto de ley está para primer debate. En general, pienso que es un proyecto de ley, como comentaba, que no se ajusta a la legislación actual y que tendría muchos retos para su implementación en caso de continuar por los procesos hasta llegar a ser ley. El proyecto de ley 646, este sí es específico e interesante para el sector hidrocarburos, igual que el 647. Voy a hablar específicamente del 647, ya que son muy similares el 646 y el 647. El 647, uno de los proponentes es el honorable diputado Juan Diego Vázquez, que tenemos el honor de contar con su presencia en la mañana de hoy. La diferencia principal entre el 646 y el 647 es que el 647 incluye la generación de energía eléctrica a partir de biomasa. El 646 solamente incluye
los biocombustibles y el uso del bioetanol en los carros. El proyecto de ley 881, que promueve el autoconsumo, que uno de los proponentes también de este proyecto de ley fue el honorable diputado Juan Diego Vázquez, que también va a hablar en la mañana de hoy sobre ese proyecto de ley. Luego vienen dos proyectos de ley que tienen impactos especiales para las empresas de distribución, que son el 899 y el 512. El 512 fue propuesto por iniciativa del órgano ejecutivo y el 899, ese proyecto adopta parcialmente una parte del reglamento de distribución y comercialización, básicamente para establecer los requisitos que deben cumplir las personas que se encuentran en áreas rurales, comarcales o de difícil acceso para lograr la conexión al sistema eléctrico con las distribuidoras. El proyecto de ley 512 es un proyecto de ley bastante interesante que establece un programa de inversiones especiales a nivel de distribución, básicamente que los fondos por imposición de multas de ASEP por incumplimientos en las normas de calidad de las distribuidoras, que esos montos se utilicen para un plan de inversiones para mejorar la calidad del servicio. Este proyecto de ley tiene o indica tener efectos retroactivos hasta el 2011. Es un proyecto, como digo, interesante, está ya aprobado en primer debate y como mencionaba, fue presentado por el MEF. Y el último, en el cual también me voy a enfocar un poco más, es el anteproyecto de ley 56, que modifica la ley 6. Ese fue propuesto por la diputada Zulay Rodríguez, pero también firmó el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Así que quizás podemos aprovechar a hacerle algunas preguntas también, teniéndolo en la mañana de hoy. Voy a entrar un poquito más en detalle más adelante. Como mencionaba, el proyecto de ley 647, que trata sobre los biocombustibles y biomasa, si recuerdan, en el 2011 estaba la ley 42, que promovía el uso de bioetanol como en mezcla con gasolina para los vehículos de automotor. Esa ley fue modificada por la ley 21 de 2013 y también incluía en ese momento ciertas ventajas o beneficios para la generación eléctrica a partir de biomasa. Esas ventajas fueron luego derogadas a través de la ley 47 de 2015. Este proyecto de ley 647, una de las cosas que me llamó la atención es que establece que la autoridad que debe otorgar los permisos para la fabricación, la distribución, la comercialización de estos biocombustibles es el MISI en lugar de la Secretaría Nacional de Energía. El MISI, como sabemos, es el que dicta los reglamentos COPANIT, las normas técnicas de la calidad, pero la autoridad competente para toda la permisología de la actividad en sí es normalmente la Secretaría Nacional de Energía. Este proyecto de ley establece el uso obligatorio del bioetanol en 10% en mezcla con gasolina a partir de abril de 2023, muy similar a lo que propone el 646, que también, como mencionaba, fue presentado el mismo día ante la Asamblea. También incluye el biodiesel y el biogás en mezclas como carburantes y aditivos. Establece una prioridad de esta tecnología de generación de energía eléctrica a partir de biomasa en relación con las demás tecnologías en licitaciones de contratos de suministro que saque TESA. Como mencionaba, restablece la vigencia de las ventajas y beneficios fiscales que se habían establecido para la generación eléctrica a través de biomasa, que son ventajas mucho más competitivas que las que tienen otras leyes de incentivos, por ejemplo, como las solares, las eólicas,
Esta propone una exoneración del impuesto sobre la renta y otra serie de impuestos por un plazo de 10 años. También les establece un régimen de estabilidad jurídica. Y finalmente solamente recordar algunas diferencias con el 646, que el 646 no incluye la parte de generación eléctrica y lo que propone es un porcentaje de 5% del bioetanol, aumentando progresivamente hasta un 10%. Sí establece que sería la Secretaría Nacional de Energía la autoridad competente en lugar del MISI. El proyecto de ley 881, no voy a entrar en tanto detalle, pues el diputado Juan Diego Vázquez nos va a comentar un poco más sobre este proyecto de ley. Él es uno de los proponentes. Este proyecto de ley tiene componentes muy interesantes porque promueve el autoconsumo, y aquí solo quiero rescatar unas cifras que tengo de ACEP. En julio del 2018 teníamos 241 clientes con 15 megawatts instalados en generación distribuida. En julio del 2020 aumentó a 893 clientes con 37 megawatts instalados. En agosto del 2022, como ven las cifras ahí en pantalla, ya tenemos, o por lo menos a esa fecha, iban 1.836 clientes con 61 megawatts instalados. O sea que vemos una tendencia en crecimiento de la instalación de los de los paneles solares para generación distribuida, de este régimen del autoconsumidor o el prosumidor también llamado, muy enfocado en no solamente por el impacto que reduce económico en la tarifa eléctrica, sino también para disminuir la huella de carbono que cada uno tenemos, ¿no? Este proyecto de ley tiene unos componentes interesantes. Establece que la Secretaría Nacional de Energía debe gestionar ante el Sistema Bancario Nacional préstamos preferenciales a tasa de 4,5% de interés a 10 años a los clientes interesados en generación distribuida. Esto es algo que sería interesante ver cómo se implementaría, cómo se buscarían esos préstamos. Ya actualmente sabemos que la Caja de Ahorros se está activando y hay otros bancos privados que también tienen iniciativas propias en ese sentido. Establece un derecho de acceso al sol, que me parece un concepto bastante interesante. Inclusive establece que sujeto a los reglamentos de propiedad horizontal se podrían instalar paneles solares en los balcones de edificios residenciales. También establece el concepto de servidumbres solares voluntarias. Ese es un concepto que no lo desarrolla la ley, sino que establece que el órgano ejecutivo lo debe reglamentar. Y aquí comparto algunas preguntas, cuestionamientos o interrogantes en torno a estas servidumbres voluntarias. Cómo se perfecciona la servidumbre, si hay que pagar algún tipo de compensación o contraprestación por la misma, cómo se ejecutan, si crean derechos reales o personales. Y un comentario final que quisiera hacer respecto de este proyecto de ley, revisándolo, como mencionaba, es bastante interesante y muy positivo el promover la generación distribuida. Sin embargo, en muchos artículos del proyecto de ley, lo que veo es que se está buscando elevar a rango de ley muchas normas que han sido adoptadas por procedimiento o en ejercicio de la facultad reguladora de la SEP. Inclusive hay un artículo del proyecto de ley que hace referencia a una resolución de la SEP. Entonces, ahí mi cuestionamiento o la duda que surge desde mi perspectiva es si es conveniente o no elevar a ley algunos procedimientos que son más específicos de la regulación o normativos de la SEP. Como sabemos, las leyes son más difíciles de cambiar, ¿no? Y todas estas regulaciones de ACEP están sujetas a consulta pública, como también todos hemos participado. El anteproyecto de ley 56, este anteproyecto de ley, pienso que no tiene una nota tan positiva
como el proyecto de ley 881, este anteproyecto de ley que modifica la ley 6 se propuso en agosto de este año. A mi criterio, combina varios de los conceptos que están en algunos de los otros proyectos de ley que hemos visto. Me parece que adopta algunos conceptos del proyecto de ley 422, algunos del 881 y algunos quizás del 512 también. Eleva a rango de ley la generación distribuida, pero propone modificar la definición de generador, limitándolo a la generación distribuida. Y pareciera que lo que busca es crear una figura de los virtual power plants, como le llaman en otros países, en donde básicamente una gente puede ser dueño de paneles solares en distintas ubicaciones, pero la energía no le pertenece a la persona en donde están instalados los paneles solares, sino a la gente que los instaló. Eso es algo un poco distinto de la generación distribuida, ¿no? Como sabemos. Y aquí es importante destacar que, como sabemos, en el mercado eléctrico tenemos un mercado mayorista y un mercado minorista. La generación distribuida va enfocada al mercado minorista, ya que son los clientes finales quienes instalan en sus techos los paneles solares para su propio consumo. No venden a nivel mayorista, sino que le inyectan a la red en los excedentes y la distribuidora entonces a través de este net metering les reconoce eso como créditos a su factura. Este anteproyecto de ley establece que la Secretaría Nacional debe hacer informes de las regiones en donde se deben implementar proyectos de inversiones para que entonces ETESA y las distribuidoras ejecuten, sujeto a la aprobación de ACEP. Establece algo interesante que es un monitoreo en tiempo real por parte de ACEP. Básicamente es establecer un sistema remoto enlazado con el CND y las distribuidoras, a través del cual la SEP puede supervisar la calidad de la prestación del servicio. Reduce a 10 años el plazo por el cual se pueden prorrogar las concesiones de las distribuidoras. Actualmente, como deben conocer, es de 15 años. Y establece unas normas de evaluación de desempeño. También establece obligaciones adicionales a los generadores de publicar sus costos, y aquí viene quizás el componente que combina con el proyecto de ley 422, en donde lo que propone es establecer esta comisión interdisciplinaria que revisa las tarifas, inclusive de los generadores. Esto da una preocupación a los inversionistas, especialmente en materia de generación, que es en donde está mayormente concentrada la inversión en el sector eléctrico, porque lo que propone es hacer ajustes de manera semestral, pudiendo reducir las tarifas. Yo tengo mis dudas de cómo se implementaría en caso de que esto se eleve efectivamente a ley, porque como ustedes conocen, las empresas de generación no tienen tarifas reguladas, sino que participan en licitaciones en donde venden su energía y potencia a las distribuidoras, y proponer reducirles la tarifa o tasar a costos reales en lugar de la inversión cada 6 meses es algo que efectivamente atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones. Aumenta el aporte al Fondo de Electrificación Rural de 2% de la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta. Actualmente es hasta 1% de la utilidad neta antes de impuestos sobre la renta. Y eso hay otras consideraciones en las que quizás ahora mismo por temas de tiempo no voy a entrar, pero es un monto, solo sí quiero mencionar que es una tasa impositiva bastante elevada. Aumenta los montos de las multas y sanciones a las empresas de distribución eléctrica significativamente. Y estos últimos dos puntos no me quedaron a mí muy claros porque establece crea un artículo nuevo, la ley 6, en el que establece que la distribuidora debe ofrecerle un descuento al cliente que instale sistemas de fuentes renovables y que el descuento es por el valor de la inversión.
Entonces, palabras más, palabras menos, puede significar que la distribuidora es la que paga esa inversión de paneles solares, lo cual no creo que es la lógica y hace sentido. Y por otro punto, entonces, crea un capital semilla que el Estado debe fondear hasta el 50% del consumo eléctrico para los clientes que instalen sistemas renovables. Em, me sale la duda de dónde va a salir los recursos de ese capital semilla y realmente quiénes van a poder acceder al mismo y cómo se accede al mismo. En general, me preocupa este anteproyecto de ley 56 en cuanto a que no encaja con la normativa actual y tiene muchos retos, además de, como ya mencioné, atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones. Como sabemos, el crecimiento económico que ha tenido Panamá hasta el día de hoy se ha debido principalmente y acompañado de la mano con la liberalización del mercado eléctrico. Y todavía hay inversiones importantes que se van a necesitar, especialmente ahora que entremos a hablar, Ana Mercedes, que nos va a hablar de la movilidad eléctrica. Necesitamos una matriz energética robusta que ayude a soportar la carga eléctrica de los vehículos también, ¿no? Otra de las formas en que, como mencionaba, hemos visto cambios normativos en el sector es a través de demandas de nulidad y demandas de inconstitucionalidad que se presentan ante la Corte Suprema de Justicia. Actualmente hay dos demandas, ambas contra la misma norma, que es el artículo 4 del texto único de la Ley Orgánica de ASEP. Las demandas fueron presentadas principalmente los argumentos son los mismos, porque sostienen que esta norma establece fueros o privilegios para los medios de comunicación por radio y televisión, en detrimento de los medios de comunicación escritos y por Internet, pero no se ataca frases de la norma, sino que se ataca la norma en su conjunto, por lo cual, y siendo una norma que también abarca los servicios públicos de electricidad, también es algo que puede afectar al sector, no solamente por la parte de la exoneración de los impuestos municipales, sino también por la parte de que se establece que no pueden haber medidas cautelares contra la administración de los servicios públicos de electricidad, por ejemplo. Y por la parte municipal, bueno, ya sabemos existe una norma en la Constitución que establece que los impuestos municipales no pueden gravar actividades que tengan incidencia extradistrital. Estas demandas, ya la primera se presentaron la semana pasada, venció el plazo para presentar los alegatos, y la segunda, el plazo vence mañana. Ambas son recientes, de agosto y septiembre de este año. Y por último, en agenda, también sabemos, ASEP tiene una facultad normativa, reguladora. ASEP puede establecer resoluciones en las cuales adopta reglamentaciones como las reglas comerciales, el reglamento de transmisión y también otras regulaciones del sector eléctrico. Actualmente hay 3 consultas públicas, de las cuales la primera, la 422, es la que reglamenta el procedimiento establecido en la Ley 295 de movilidad eléctrica, es sobre la cual nos va a hablar más en detalle Ana Mercedes. Y las otras 2 consultas ya cerraron el periodo de consulta pública y están actualmente a espera de pronunciamiento de ASEP. La primera es para modificar el procedimiento tarifario de la 4ª línea de transmisión para adecuarlo a un proyecto APP, Asociación Público-Privada. Y la segunda es la consulta pública para ajustar el ingreso máximo permitido de TESA y el pliego tarifario de TESA para el periodo 2021-2025. Solamente voy a mencionar brevemente la consulta pública sobre estaciones de carga. Como decía, establece el procedimiento de la ley 295 para las estaciones de carga eléctrica. Esa ley es reciente y no ha sido reglamentada todavía por el órgano ejecutivo.
Este procedimiento establece que no se trata de un servicio público la reventa de energía eléctrica para las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Establece que el precio de reventa no está regulado, es de libre negociación. En este punto sería interesante ver y establecer cuáles son en los distintos puntos de carga los distintos precios que existan en todo momento. El medidor lo coloca la distribuidora, la autoridad competente, si hay conflictos, es ACODECO. Y lo último que quisiera comentar, digo, sobre esta consulta pública es, como mencionaba, hay que garantizar que la matriz eléctrica sea limpia también para que vaya de la mano con la movilidad eléctrica. Y quizás también ver experiencias en otros países, como hemos visto casos en Europa, casos en California recientemente, que se han movido hacia movilidad eléctrica, pero no han acompañado, la matriz eléctrica no ha acompañado esas iniciativas. Quizás es una oportunidad interesante y pueden haber inversiones interesantes también en ese sector. Unas reflexiones finales que quisiera compartir. Cambios normativos que vamos a ver van a estar enfocados en una transición de las plantas térmicas hacia energías menos contaminantes. Dependemos de la termoeléctrica, no podemos, la matriz energética necesita estar balanceada, pero cada vez vamos a ir viendo cómo se va a ir transformando hacia energías más limpias, menos contaminantes. Hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta en el tema especialmente de las renovables y la energía fotovoltaica, que hay limitaciones de penetración tanto a nivel mayorista como a nivel minorista, eso por ley y por regulación. Los paneles solares de cara al proyecto de ley 881 todavía están sujetos a un impuesto selectivo al consumo del 5%, la introducción de estos paneles solares. Y quizás algunas otras iniciativas o cambios regulatorios que podemos ver en los próximos años pueden ir en torno a abrir la comercialización, a crear la independencia del CND, que el operador de la red, que es una entidad adscrita a ETESA, no tiene personalidad jurídica propia, y quizás otros nuevos agentes autogeneradores a nivel mayorista, no minorista. Puede haber oportunidades interesantes para el IDAM, por ejemplo, de que no es increíble que todavía al día de hoy, si se va la luz, nos quedamos sin agua. Y por el otro lado, con el problema de la basura, pueden haber iniciativas interesantes para la autoridad ASEO, especialmente en línea con el proyecto de ley 667. Así que bueno, sin más, no quiero, creo que me excedí un poco del tiempo, Julio, pero sin más, quedo a las órdenes por cualquier pregunta. No, muchísimas gracias, Ana Carolina. Muy, muy claro. Bastante iniciativas que están en curso, justamente promoviendo este proceso de transformación energética de la matriz, ¿no? Quisiera ahora, sin demora, darle el paso al honorable diputado Juan Diego Vázquez, diputado de libre postulación por San Miguelito, Circuito 86. Es abogado graduado con honores de la Universidad Católica Santa María la Antigua y criminólogo graduado con honores de la Universidad Interamericana de Panamá. Fue el diputado más joven y votado de las recientes elecciones generales del 2019. Es miembro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá y presidente de la Subcomisión Revisora del Código Penal y Procesal Penal. Entre las iniciativas legislativas que ha presentado ante la Asamblea Nacional se encuentra el proyecto de ley 881 del 2022, que busca crear las condiciones legales y económicas necesarias para promover el despliegue masivo de la energía solar distribuida en Panamá, iniciativa de la cual nos hablará a continuación. Le doy muchas gracias por aceptar nuestra invitación y es un honor tenerlo con nosotros aquí, señor diputado. Muchas gracias. Buenos días para todos los participantes de esta reunión. Yo estoy muy contento de poder estar aquí para poder conversar un poco sobre esta propuesta que junto a mi equipo, aquí también está la licenciada Luisa Araúz, he venido trabajando y que
si bien fue en algún sentido explicado el detalle o algunos detalles por parte de quien me antecedió en el uso de la palabra, yo creo que, y no es que era su trabajo, la parte más importante, que era la motivación, queda por fuera, y yo por allí quisiera comenzar, y es que más allá de los marcos normativos y más allá de la discusión netamente jurídica, yo creo que todos aquí debemos estar de acuerdo, o espero estemos de acuerdo, en la importancia que significa para el país la disminución de los gases de efecto invernadero, que tiene un efecto directo en la capa de ozono y por tanto en la calidad de vida de todo el país y por supuesto de todo el mundo. El sector energético es responsable de unos 2/3 del total de las emisiones de esos gases, como el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono troposférico. Y el 80% de la energía que se consume a nivel mundial todavía está de una forma u otra basada en combustibles fósiles. Si bien es cierto, eso queda bastante claro y desnudado por el dato que ya compartió quien me antecedió de la, si bien creciente, aunque es una creciente, digamos, mínima o poco significativa, la cantidad de energía que se consume en Panamá y que se genera por los propios consumidores, el autoconsumo del que estamos hablando, de energía solar, como lo describió bien quien me antecedió, es mínima comparada con la cantidad de irradiación promedio que se recibe en el país y que podría utilizarse para poder que no solamente las casas, que si bien es cierto yo creo que es el principal objetivo del proyecto, no tiene por qué limitarse únicamente a, y perdón, no casas, sino unidades inmobiliarias residenciales, pero que también podría, y pienso yo debería, llevarse al menos a pequeños y medianos comercios. Lo importante aquí también es mencionar que esto es un tema de metas, y son metas que no solamente el gobierno está buscando asumir o haya asumido, sino también de las metas que muy bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos recuerdan. Y es que Panamá, más que por las acciones de los gobiernos, por la propia condición histórica y topográfica del país, demográfica del país, se mantiene como un país carbono positivo. Sin embargo, yo creo que los gobiernos históricamente, en temas de energía y muchos otros que no son el tema de esta conversación, han hecho lo posible para evitar que lo seamos, más que para conservar esa realidad de carbono positivo. Y este proyecto nos lleva a eso, a poder buscar otras fuentes renovables de energía, de las que Panamá, a diferencia de muchos otros países, tiene la ventaja y la bondad de poder recibir y que sean eficientes, porque el tema no es poner paneles o promover el autoconsumo, que es el título real de la ley, para ver si funciona o para estafar personas o para que alguien haga negocio, todo lo contrario. Es un método probado, es un método funcional y es un método efectivo de generación y por tanto de consumo de energía en nuestro país. Hay un efecto real y es lo que tenemos que mencionar. Y yo creo que sobre todo en miras a lo que el gobierno publicó, no recuerdo si el día de ayer o hace 2 días, que es la intención de la creación de un viceministerio del cambio climático. Yo, sin duda alguna, soy aquel que piensa que los efectos del cambio climático, llamado por algunos ya emergencia climática, son reales. Y yo creo que el que lo niega o no vive en Panamá o se mantiene todo el día en una casa o un comercio con aire acondicionado y no se ha expuesto al sol y notado la diferencia latente y real de lo que significaba estar en el sol hace tal vez 10 años, que yo era más joven, e ir a la playa hoy y estar expuesto al sol 10 o 30 minutos. La energía solar desempeña un importante papel en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y asimismo, por tanto, en la mitigación del cambio climático. Y esto hay que decirlo, porque al final, si bien es cierto, muchas de las consideraciones que se han compartido hasta el momento y que tal vez se tienen, y yo lo entiendo perfectamente bien, por parte de determinados grupos empresariales, están más
ajustados a una visión comercial o económica, yo sí quiero hacer en este momento la invitación, y no porque no se haga, pero para hacerla igualmente, a que tomemos en cuenta la imagen completa o el panorama completo. No podemos seguir pensando en si las leyes o los procesos o la industria está funcionando para hacer dinero, para hacer comercio, para hacer más plata, sino también uno, que es lo que siempre hemos combatido quienes somos parte de esta lucha por un ambiente más sano, la sostenibilidad. Si nosotros no pensamos o no entendemos que los efectos del cambio climático nos van a acabar a todos y por tanto las industrias como las conocemos, entenderemos que los que están luchando por un ambiente más sano no están luchando para que alguien genere menos recursos, o no es la pelea inicial ni el fondo de la propuesta, sino empezar a generar comercio, economía, industria, a partir de métodos sostenibles. No solamente sostenibles en cuanto a la sostenibilidad en el concepto ambiental, sino sostenibles en el tiempo. La generación en este país se lleva a cabo, que por mucho tiempo se llevó a cabo y que sigue afectando personas en Chorrera, por ejemplo, con Búnker C y con otras fuentes de combustibles que no son sostenibles para con el país, generan efectos no solamente a la salud humana, sino que son insostenibles para la economía. Y son realidades que hoy tenemos. Las instalaciones fotovoltaicas y de concentración de energía solar térmica montada en el suelo requieren el uso de terrenos y esos emplazamientos deben seleccionarse, diseñarse y gestionarse de forma que minimicen los impactos sobre la fauna local, el hábitat de esa fauna, los recursos del suelo y el agua. Y por eso es que el plan que nosotros tenemos es no afectar ecosistemas a través de la instalación de lo que se ha visto en otros países, ¿no? De parques enormes de energía solar, sino arrancar promoviendo el consumo en las casas. Yo estoy en la siguiente diapositiva. La última contribución nacionalmente determinada, presentada en el 2020 ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Panamá se comprometió, eso es importante decirlo, a lograr una reducción de la total de energía del país, tanto en metas del 2050 como a metas del 2030. Y no se tiene esa claridad de que si el plan que estamos llevando a cabo hasta el momento como país nos está dirigiendo a poder cumplir con esa realidad. Y sin querer tocar temas polémicos, las contrataciones que hace el gobierno en energía, los últimos contratos que están vendiendo y de los que el Estado forma parte de las transacciones comerciales, no son contratos que apuntan a esa energía renovable y a esa protección, no solamente de la industria como tal, sino más importante del medio ambiente. Siguiente. La energía solar, y es un tema que tenemos que tener bastante claro, es una energía que la inversión es una inversión que se hace y que es muy, muy rentable. Los costos de energía solar se han desplomado desde el inicio de, digamos, la mayor parte de la producción alrededor de la década de los 70. En su momento era 2.65 por el vatio y ahora estamos, y antes estábamos, perdón, en 7.53, lo que quiere decir que ha ido reduciendo su costo importantemente a través del tiempo. Y esto, por supuesto, es producto de las tecnologías con las que se han mejorado los paneles solares, que hemos entendido cómo instalar de forma correcta los paneles solares y así poder sacar la mayor rentabilidad. Ha disminuido entonces en más de 3 órdenes de magnitud desde el uso comercial en los finales de los 50, 60 y 70. Pero ha tardado más de 6 décadas en esa asequibilidad porque no se le había puesto, digamos, la importancia que tiene y la importancia que puede significar. Hoy por hoy, los costos, y eso lo deben saber ustedes mejor que yo, de un panel solar, dependiendo de la capacidad y de, bueno, algunas otras condiciones
desde estéticas hasta propiamente dichas del patrón de cada uno de los paneles, pero son costos bastante considerables, y me refiero en accesibilidad, no en costo, y que pueden conseguirse a través de inversiones, ya sea que alguien desea comprar una gran cantidad de paneles y ponerlos como se ve en la imagen, digamos, de un solo, o poder ir invirtiendo poco a poco en ir transformándose, porque además eso es importante dejarlo claro, hay que ir transformando poco a poco nuestra forma de consumo y de generación. Siguiente. Aquí quiero poder no solamente hablar de lo que el proyecto quiere incluir, sino señalar por qué parte de lo que se mencionó en la presentación anterior se está haciendo. Lo primero, y lo quiero dejar bien claro como nuestra postura desde el despacho. La ACEP, en vez de promover esta clase de energía, para hablar particularmente de esto, que también tengo una discusión sobre el tema de energías renovables en general, pero la CEP, en vez de promover esta clase de energía, ha puesto trabas, no solamente tendientes a proteger los intereses económicos de quienes hoy generan y distribuyen energía, y eso yo tengo que decirlo, que es mi punto de vista, sino adicional ha hecho lo posible por hacer menos atractiva esta generación y este autoconsumo. ¿Y por qué lo tengo que decir? No solamente porque siento yo que es cierto, y esas resoluciones de las que se habló anteriormente lo muestran bien, si se analiza cómo han ido evolucionando, y más interesante que cómo han ido evolucionando, cómo hemos ido evolucionando en esas normativas en comparación con otros países de la región y del mundo. Mientras otros países tienen leyes parecidas o con la misma línea de la que hoy yo propongo, la CEP aquí lo que busca es generar costos, generar cuotas, generar pagos que en vez de promover, hacen al cliente o al que puede ser el proconsumidor pensar, oye, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. ¿Por qué? Porque uno, en este país, por supuesto, la tecnología más importante o más necesaria para eso no se genera y hay que poder, como lo tienen muchas otras industrias, hablar de la importación accesible de estos componentes necesarios para la energía solar, pero adicional. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero para poder llevar a cabo una colocación de paneles solares en una casa o en un comercio, se requieren una serie de permisos de construcción y de obra que disparan el costo increíblemente. Para que alguien ponga uno en su casa, necesita una serie de permisos que generan costos importantes para personas que, además, si somos consecuentes con el objetivo, son personas que no pueden pagar o que no tienen tantos recursos, y lo que hacemos en vez de facilitar el proceso para que produzcamos y generemos menos energía y por tanto los gases de efecto invernadero de los que hablábamos antes, no, aquí le hacemos lo que quiere generar más costos para esas personas y por tanto evitar que realmente se haga. Hay una ley, la ley 37 del 2013, en la que habla de algunas exenciones fiscales para promover la compra e instalación de paneles y centrales solares. Y habla de devoluciones, exoneraciones de impuestos. Sin embargo, el costo inicial de la inversión no es algo que todo el mundo tenga. Eso puede servir, yo creo que la cervecería, por ejemplo, tiene una alta gama en ese tema de paneles solares, si no estoy equivocado. Ellos pueden hacer la inversión esperando entonces recibir esa clase de exenciones. Pero ¿qué pasa? Quien no puede. Y para eso es que estamos planteando que esos programas que ya hemos conversado con la Caja de Ahorros y con otras asociaciones y con la asociación bancaria, pues y con otros grupos de los bancos, que sí se plantee esa posibilidad, porque al final, y eso voy a insistir en el tema, rebasa el tema jurídico, rebasa el tema comercial y entra un tema de todos. Si este país se acaba mañana por temas ambientales, que yo creo que todos somos testigos que estamos viviendo, sobre todo en esta última semana, nos vamos todos, nos vamos todos. Entonces yo creo que es importante que todos entendamos la cuota que debemos poner cada uno de su sector para poder proteger el país, que me parece a mí que no hay nada más importante que eso. Miren, aquí hay un tema interesante y es que en esas mismas resoluciones y esas mismas regulaciones, la ACEP y los diferentes centros de medición han determinado que
como la energía solar y eólica son intermitentes por obvias razones que yo creo que no tengo que explicar aquí, se ha dicho que no hay potencia firme en cuanto a eso. Sin embargo, yo creo que si analizamos a nivel mundial el mercado, sabemos que esto no es del todo cierto. Y hoy por hoy hay plantas, como una de gas que hay en Colón, no de hace mucho tiempo, que a veces que pasan apagadas. Y el Estado paga millones y pasan apagadas. Y lo podemos ver en las tablas de generación mes con mes, día con día, semana con semana. Hay días que no son necesarias. Entonces son cuotas altas que el Estado, que somos todos, estamos pagando y que al final no parecen ser rentables y que generan, sea como sea, mayores afectaciones a nuestro medio ambiente. Importante que el proyecto incluye, por supuesto, el deber de la Secretaría de Energía para que con el INADI y SENACID se creen esos cursos para que las personas, a falta de mano de obra calificada, tengan esa mano de obra y pueda incluso generar oportunidades de empleo, que es un problema enorme que en este país estamos teniendo hoy por hoy. Siguiente. Aquí un tema del que se conversó y que sin duda alguna plantea nuevos paradigmas legales para nuestro país, y es el tema de que las personas naturales y jurídicas van a contar con ese derecho al acceso al sol. Y yo creo que aquí no tengo que abonar mucho en la materia. Yo sé que para algunos será algo muy abstracto, por usar la palabra más bonita que se me ocurre, de lo que tanto que se le llama a las personas que proponemos esta clase de iniciativa, pero debemos poder entender todo que el sol es, bueno, no es primero que todo un bien de nadie, pero es un acceso porque genera energía, como estamos viendo, y que debe ser de acceso de todo el mundo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Como todos debemos saber, si alguien vive en un edificio, no tiene techo donde poner entonces los paneles solares y por tanto puede limitar el acceso a determinadas personas a algo de lo que todos tienen acceso. Y por eso el proyecto lo que plantea es crear ¿cómo lo puedo decir? La base jurídica para poder entender las relaciones y que en un pH, por ejemplo, no sea el del penthouse o el del último piso o el que tenga determinada vista el que acceda al sol, sino que entendiendo que el pH es una sola unidad, poder que todo el mundo tenga acceso a las bondades solares, en este caso, que pueda generarse el pH. Y así entonces que los costos, si no pueden distribuirse equitativamente entre los costos generados para todas unidades parte del pH, que pueda al menos significar reducción en los costos de mantenimiento de todos por igual y que no sea alguien que se beneficie más que otros por el tema. Y es garantizar la inversión económica, la permanencia y la continuidad de esa generación eléctrica, garantizando efectivamente el goce de ese derecho al acceso al sol y sopesando, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que hoy existe de normas de urbanismo, que también estamos proponiendo modificaciones en otro tema, pero eso es otro tema también, y propone ese acuerdo voluntario, y por eso la ley lo dice tan claramente, entre los propietarios para poder asegurar eso. Hoy por hoy, países como Estados Unidos, que en muchos casos es referente para mucha gente, jurisdicciones como Malta y otros en la Unión Europea, hoy contemplan esa clase de servidumbres para garantizar ese acceso que todos debemos tener al astro rey. Siguiente. Lo importante aquí, y es algo que no he mencionado, pero que es bueno mencionar, la ACEP literalmente a través de resoluciones ha limitado la cantidad de energía solar que se puede, digamos, producir a través del autoconsumo, a través de algunas normas que pueden llegar a tasar o costar producto de que dice que los distribuidores asumen determinados costos y que entonces el autoconsumo a quién afecta y que tengo que tener la potencia igual por si el autoconsumo no genera. Y eso, como digo, si bien está pensado para proteger el interés comercial de la ganancia para esa empresa distribuidora, no está tomando en cuenta ni el medio ambiente, como estamos considerando, ni al final lo que el Estado debe garantizar,
que es el acceso a la energía para todos los asociados, para todos los ciudadanos, a menor costo posible, con mayor efectividad posible y sin los mayores efectos al medio ambiente que se pueda establecer. Entonces se eliminan esos permisos previamente exigidos que dificultaban el despliegue de esta energía y por eso es que caemos. Sé que hacer algunos ajustes en la redacción para poder que no caigamos en un error en la legislación mencionando resoluciones que pueden desaparecer, pero sí, lo que queremos es justamente evitar que la SEP pueda antojadizamente o trabajando para los que debe regular y no favorecer, pueda regular a través de resoluciones que se habla a veces de consultas públicas, que yo creo que quedan más en consultas que en públicas, y que van en detrimento, en algunos casos, de la ciudadanía y de los consumidores, que reitero, desde mi punto de vista, debe ser para quien estén consideradas estas regulaciones. Siguiente. El estatus actual del proyecto de ley está para aprobación en primer debate porque está en una subcomisión en la que está el diputado presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, el diputado Brose, Eric Brose de los Santos, el diputado Silva de la bancada independiente y el diputado Pedro Torres de la provincia, del distrito de Colón, provincia de Colón. Y estamos trabajando con todos los interesados. Aquí hago la invitación. Lamentablemente hace una semana, creo, tuvimos una reunión que no pudo darse, pero yo fui a explicar parte del proceso, me puse a la orden y puse a la orden a mi despacho, a Luisa, que es quien me apoya con este proyecto en particular como con otros, para poder que nos vayan mandando la información, porque sí queremos aprovechar los meses de receso de noviembre y diciembre para poder tener listo el proyecto en enero para una discusión, por supuesto, amplia, en la que todos puedan participar y poder avanzar a una regulación que permita los fines que el proyecto ha establecido. Y antes de terminar, yo nada más quiero hacer un señalamiento, porque ya la última es la última diapositiva, y es que el proyecto de biocombustible fue aprobado ayer en segundo debate, con algunos cambios que, entre otros, solo para remarcar y poder aclarar lo que mencionaba quien me antecedió, se volvió a hacer el cambio. El proyecto originalmente hablaba de Secretaría de Energía, se cambió a MISI, porque entiendo hay un conflicto con la Secretaría de Energía, y ayer volvió a Secretaría de Energía el tema de la rectoría, por ponerle algún caso, al proyecto de ley. Sería bueno que, ya que hay, como todos debemos estar interesados en el tema, se revise porque hoy debe estar para tercer debate de aprobación. O sea, que si hay algún comentario para, en algún sentido, ¿no?, evitar que sea vetado y poder hacer la discusión amplia en la Asamblea, poder que se revise el proyecto desde este momento. Es nada más para decirlo. Yo creo que sería injusto que yo lo sepa y no lo diga aquí, luego de lo que escuché, pero para poner los datos en conocimiento. Les agradezco por el tiempo y por la invitación. Muchísimas gracias, señor diputado. Excelente la intervención. Ahora queremos darle el paso a la licenciada Ana Mercedes Agüet. Es abogada con más de 13 años de experiencia en el sector eléctrico panameño y en mercado eléctrico regional. Se inició como abogada en la Dirección Jurídica de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y posteriormente en el ámbito privado, brindando asesoría legal a clientes nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica y asesoría a grandes clientes. Es licenciada en Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua y posee posgrado en Derecho Empresarial y maestría en Relaciones Internacionales. Ana Mercedes, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, en nombre del Grupo Interenergy y del mío propio, quiero agradecer al Comité de Energía de AmCham la invitación a este interesante foro. En esta oportunidad nos vamos a referir sobre la reglamentación de puntos de carga de vehículos eléctricos, específicamente el procedimiento para la aplicación del artículo 15 de la Ley 295 del 25 de abril del 2022 sobre movilidad eléctrica. Pero antes de entrar en la materia que nos ocupa, yo quisiera darles un pantallazo general de quién es el Grupo Interenergy. Interenergy es una empresa pionera de generación de energía eléctrica de manera privada que juega un papel importante en el desarrollo económico y social de los países en donde opera. Tiene más de 30 años proporcionando energía confiable, rentable y limpia en la República Dominicana, Panamá, Jamaica, Chile y Uruguay. Y tiene un compromiso sólido y firme con el desarrollo de ciudades inteligentes a través de la movilidad eléctrica sostenible y la generación de energía eficiente y confiable. En ese sentido, dentro del grupo de empresas de Interenergy se encuentra la empresa Evergo, que es la empresa que está dedicada a la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos y que actualmente cuenta con las unidades de carga más avanzadas de este tipo, y que en Panamá Evergo ya tiene instalados 100 cargadores eléctricos
a lo largo de la República de Panamá. Entonces, ahora sí, entrando en la materia que nos ocupa, voy a mencionarles un poco sobre la Ley 295, ya que es la Ley 295 sobre movilidad eléctrica la que nos lleva a la reglamentación de los puntos de carga. Esta ley fue promulgada el 25 de abril del 2022 y en su disposición general establece un marco normativo para el desarrollo de operación de la movilidad eléctrica en Panamá y promueve la implementación de medidas e incentivos en el sector público, privado y académico. Su principal objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover, como lo dice la propia ley, la movilidad eléctrica y el uso de energías renovables como herramientas de transición energética en el transporte terrestre. Dentro de esta ley se mencionan metas o compromisos de esa transición. Específicamente en el artículo 4, las instituciones públicas, autónomas y semiautónomas deben ejecutar un plan de reemplazo de las flotas administrativas que cumplirán con porcentajes mínimos de introducción de vehículos eléctricos. Estos porcentajes están planteados para el año 2025 en el 10%, para el 2027 en el 25% y para el 2030 en el 40%. Adicional a lo anterior, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre debe establecer un proceso de reemplazo progresivo masivo de todos aquellos transportes públicos, colectivos y selectivos cuya fuente de combustión sean los combustibles fósiles por flotas de transportes eléctricas. Y estas nuevas flotas también tendrán que cumplir con unos porcentajes mínimos que están establecidos en la norma, que son para el 2025 el 10%, para el 2027 el 20% y para el 2030 el 33%. La ley también establece los siguientes puntos importantes a considerar, que es la introducción de la placa de circulación vehicular de color verde, que deberán portar las unidades eléctricas del transporte tanto público, colectivo y selectivo como las individuales, la habilitación de estacionamientos preferenciales para vehículos eléctricos en las instituciones públicas, centros comerciales y proyectos inmobiliarios, los cuales deben ser dimensionados para suministrar por lo menos el 15% de los estacionamientos individuales de esos sitios. Los proyectos inmobiliarios también, y residenciales y comerciales, tendrán que establecer dentro de sus condiciones la instalación de estaciones de vehículos de carga para vehículos eléctricos. Y también se menciona que los municipios deben incluir dentro de sus requisitos para la expedición de los permisos de construcción la instalación de cargas de vehículos eléctricos. El artículo 15, que es el que nos trae en este momento a este foro, establece que los clientes finales establecidos en el artículo 6 de la Ley 6 del mismo Creo que te perdimos por unos segundos, Ana. Hola, ¿me escuchan? Sí te escuchamos. Gracias. Mencionaba que el artículo 15 de la Ley 295, que es la que nos trae a este foro, establece que los clientes finales, establecidos en el artículo 6 de la Ley 6 de 1997, tendrán derecho a revender electricidad únicamente para brindar el servicio de carga de vehículos eléctricos. Y estarán obligados a cumplir con toda la reglamentación que para este efecto establezca la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Adicionalmente, el artículo 16 establece que las empresas distribuidoras podrán establecer estaciones de carga dentro de su zona de concesión y brindar el servicio de carga que no estará subsidiado por el Fondo de Estabilización Tarifaria. En relación a lo establecido en el artículo 15, la ACEP ha puesto a consulta pública a través de la resolución 17.893 del 7 de septiembre la propuesta de sobre movilidad eléctrica. Y en dicha propuesta hay disposiciones generales que son importantes mencionar. Entre esas está el tema que ya hemos dicho, que los clientes finales, que son aquellos clientes o grandes clientes que compran electricidad para su uso y no para la reventa, por esta reglamentación tendrán derecho a revender electricidad únicamente para brindar el servicio de carga eléctrica de vehículos eléctricos. Que adicionalmente estas empresas o clientes finales deberán contar con un aviso de operación vigente en el cual se establezca dentro de sus actividades comerciales que se van a dedicar a revender electricidad para el servicio de carga de vehículos eléctricos.
Las empresas distribuidoras podrán también instalar estaciones de carga eléctrica en sus respectivas zonas de concesión para brindar el servicio, y este será considerado como una actividad no regulada y deberán cumplir con una serie de formalidades que establece la SEP. También corresponde a la SEP la aplicación e interpretación de las disposiciones de este procedimiento, y la SEP solo atenderá las reclamaciones concernientes a la prestación del servicio público de electricidad, según indica el título 5 del régimen de suministro del Reglamento de Distribución y Comercialización, que es el que le da estas facultades a la SEP. En relación a las reclamaciones que pueden realizarse ante la SEP, se excluyen aquellos daños de aparatos a los usuarios de las estaciones de carga. Algunas definiciones que se establecen también dentro de este procedimiento son el concepto de carga eléctrica, que es el proceso de energización de las baterías de los vehículos eléctricos mediante el uso de cargadores. También un concepto innovador, que es el de las electrolineras, que son infraestructuras exclusivas para la carga eléctrica de vehículos eléctricos como actividad comercial. Las estaciones de carga, que es la infraestructura para la carga de vehículos eléctricos. El concepto o definición del cliente final, que es el que compra la electricidad para su uso y no para la reventa, salvo lo dispuesto en la ley 295. La tarifa, que es el precio mediante el cual se traslada al cliente final el costo de la prestación del servicio eléctrico de acuerdo a las fórmulas establecidas por la SEP. Y el usuario, que es toda persona natural o jurídica que solicita al cliente final la utilización del cargador. También entrando en el tema de las estaciones de carga, el procedimiento propuesto en consulta establece que el servicio de carga eléctrica para vehículos eléctricos lo podrá realizar cualquier cliente final, ya sea una persona natural o jurídica, siempre que asuma la responsabilidad de construir y poner en funcionamiento las estaciones de carga, así como todo lo relacionado con la operación y mantenimiento de estas. El procedimiento también establece que las estaciones de carga para vehículos eléctricos que presten el servicio de carga eléctrico deben garantizar la continuidad del servicio para los usuarios y cumplir con todas las condiciones de seguridad establecidas Nacional de Metrología, etc. El suministro de electricidad para vehículos eléctricos, estaciones de carga, se considera como un servicio de carga eléctrica y no como la prestación de un servicio público de electricidad sujeto a la regulación de la SEP. Este es un punto interesante, toda vez que, bueno, dentro de la consulta y del procedimiento, no nos queda muy claro que sí y que no se puede entender como parte de lo que la SEP puede o no regular, pero precisamente para eso es la consulta, ¿no? Para que aclaremos y presentemos los comentarios al respecto. En relación con las estaciones de carga que brinden el servicio de carga eléctrica, debemos contar con que estas estaciones deben tener un medidor para cada punto de carga que permita medir la energía consumida por el vehículo eléctrico en kilovatios hora, que los medidores que se utilicen en las estaciones deben ser independientes del medidor principal del suministro, es decir, un medidor independiente del SMEC o el medidor que instala la empresa distribuidora. Y además, este punto es interesante, el precio por cobrar al usuario del servicio de carga eléctrico, de acuerdo a lo que está establecido en el procedimiento, será a criterio de cada propietario de las estaciones de carga, lo cual nos parece positivo. En relación a las categorías de estaciones de carga, el procedimiento hace una categorización de 3 tipos. La categoría 1, que menciona a los clientes finales, que pueden ser personas naturales, jurídicas o instituciones públicas con suministro a nombre de esa entidad pública y que utilicen el suministro eléctrico de sus residencias, comercios, industrias u oficinas para prestar al público el servicio de carga eléctrica de vehículos eléctricos o a través de cargadores instalados dentro de su sistema eléctrico. En el caso de que sean entidades públicas que cumplan con esos requisitos, esta actividad debe ser supervisada y fiscalizada por la Contraloría General de la República. En cuanto a la categoría 2, los clientes finales, personas naturales o jurídicas, que utilicen el suministro eléctrico para prestar exclusivamente a través de las electrolineras el servicio de carga eléctrica de vehículos eléctricos al público. En realidad, en este punto es interesante porque las electrolineras, como dije anteriormente, es un término novedoso dentro del procedimiento que tampoco está definido en la ley y que sí es interesante ver cuál va a ser la forma en que se va a aplicar o cuál va a ser el objetivo de este tipo de infraestructuras.
qué van a poder hacer, qué no van a poder hacer. Eso es algo que hay que mirar con detalle. Dentro del procedimiento propuesto se establece que el medidor principal de suministro eléctrico de los clientes finales en la categoría 2, el cual debe ser colocado por la empresa de distribución respectiva, debe ser un medidor inteligente, que según lo que establece la definición de este tipo de medidor, es un medidor avanzado que tiene la facilidad de cuantificar el consumo de forma detallada, que permite el procesamiento de datos de la empresa distribuidora y que todos estos datos pueden ser utilizados para facturación y para temas estadísticos. En cuanto a la categoría 3, la empresa distribuidora que instala estaciones de carga para prestar al público el servicio de carga eléctrica de vehículos eléctricos en su respectiva zona de concesión lo puede hacer como una actividad no regulada, cumpliendo las normativas del RIE concernientes a los sistemas de carga eléctrica de vehículos eléctricos. Todas las estaciones de carga de la empresa distribuidora deben contar con un medidor inteligente que cumpla con las especificaciones técnicas de recolección detallada de datos que luego pueden ser extraídos remotamente. También en las categorías se establecen que para estas categorías hay deberes de los clientes. En el caso de la categoría 1 y 2 se mencionan que dentro de sus deberes está administrar y mantener en buen estado las instalaciones y bienes requeridos para la prestación del servicio de carga de vehículos eléctricos, divulgar a los usuarios por cualquier medio electrónico o digital las condiciones del servicio, los deberes y los derechos. Se les debe proporcionar al usuario la información mínima relevante en tiempo oportuno y que debe estar visible y disponible en las estaciones de carga, información que debe contener instrucciones de los cargadores, las medidas de seguridad, el tiempo de la carga eléctrica, qué deben hacer para retirar los vehículos eléctricos una vez se termine la carga, las instrucciones de pago, el precio, entre otras. Además, que se debe procurar brindar el servicio a todo aquel que lo solicite y pagar los costos no reembolsables asociados a las inversiones para las adecuaciones requeridas por la red de distribución de las empresas distribuidoras, que sean ocasionados producto de la instalación de esta estación de carga de vehículos eléctricos. Adicionalmente, se debe pagar a la empresa distribuidora el consumo de acuerdo a la tarifa. En cuanto a los deberes de las empresas distribuidoras, que son la categoría 3, como ya hemos mencionado, deben instalar un medidor electrónico en cada punto de carga eléctrica, el cual debe medir la energía consumida en kilovatios horas de cada uno de los usuarios de los cargadores de vehículos eléctricos. Esto también nos lleva a pensar en la práctica cómo se va a dar esto, toda vez que nos imaginamos que si las empresas tienen la obligación de instalar este medidor para cada uno de los usuarios, una vez que el usuario termine de cargar su vehículo, el sistema tendrá que tener una manera de resetear esa información para el nuevo usuario. Administrar y mantener en buen estado las instalaciones y bienes requeridos para la prestación del servicio de carga de vehículos eléctricos, cumplir obviamente con las condiciones y reglamentaciones aplicables, tener el sistema de facturación, que puede ser de manera impresa o que sea enviado al usuario por medios digitales, divulgar a las personas naturales o jurídicas las condiciones de prestación del servicio, los derechos y los deberes, y contar con un manual de operación y cronograma de mantenimiento preventivo y protocolos de emergencia de las estaciones de carga. El registro de las estaciones de carga a nivel nacional establece que los clientes finales que cuenten con cargadores de vehículos eléctricos y que revendan el servicio de carga eléctrica a usuarios deben registrar ante la empresa distribuidora a través de su sitio web los cargadores eléctricos con la siguiente información: el NIS o NAT, la cantidad o capacidad, marca y tipo de cada uno de esos cargadores, la capacidad en amperios de su interruptor principal y registrar los vehículos asociados y las placas de estos. También se establecen detalles sobre las facturas y los métodos de pago para los usuarios, y el procedimiento menciona que deben aplicarse al menos 2 de los siguientes métodos de pago: efectivo, tarjeta de crédito, la aplicación a través de teléfonos inteligentes o la recarga o prepago. En cuanto al tema de resolución de conflictos, el procedimiento sometido a consulta pública establece que todo cliente final, propietario de una estación de carga de vehículos eléctricos, puede presentar sus reclamos que considere pertinente ante la empresa distribuidora en primera etapa, la distribuidora obviamente del área de concesión donde se encuentra instalada dicha estación de carga, ¿no? Y en el caso de no llegar a una resolución satisfactoria con la distribuidora, puede continuar el proceso en la SEP.
¿Qué requiere para continuar el proceso? Pues los mismos requisitos que se establecen en los procedimientos de los clientes en la SEP que tienen algún reclamo. No son, debe ser por escrito, con ciertas formalidades, presentar las pruebas que estimen pertinentes. Y en el caso que durante el proceso se encuentren con que la situación que se está llevando por el reclamo a decidir requiere un perito idóneo técnico, las partes pueden ponerse de acuerdo, nombrar uno y el resultado del informe que dé ese perito, la SEP lo tiene que incluir en el momento de tomar la decisión. Es importante mencionar que la SEP, dentro de la consulta, ha establecido que solo va a atender las reclamaciones relativas a las prestaciones del servicio público de electricidad y que dentro de las reclamaciones que pueden realizarse ante la SEP se excluyen los daños de aparatos a los usuarios de las estaciones de carga, ya que los mismos no son clientes finales de la empresa distribuidora, que es la que está la actividad regulada por el suministro de electricidad y facultada por la SEP. Todos los conflictos, entonces, que se susciten entre un cliente final, propietario de una estación de carga de vehículos eléctricos y los usuarios de esta estación de carga se deberán tramitar a través de las instancias administrativas correspondientes que el procedimiento establece, que es la ACODECO, o las instancias judiciales que corresponden. Adicionalmente, dentro del procedimiento sometido a consulta pública, se establece también que la empresa distribuidora debe remitir mensualmente a la SEP y a la Secretaría de Energía antes del 15 de cada mes la lista de los clientes finales con cargadores de vehículos eléctricos que cobren la carga eléctrica de vehículos eléctricos de todas las categorías actualizadas al mes anterior. En esta lista debe proporcionar información como el NICNA, con nombre de la empresa distribuidora, la ubicación del cliente final, la energía facturada en el mes anterior, la demanda máxima del mes anterior. Esto es aplicable para la categoría 2 y 3, y para la categoría 1 se refiere al medidor principal colocado por la empresa distribuidora, donde haya lectura de demanda, los horarios de carga, los tiempos estimados de carga, la cantidad de puntos de carga eléctrica, los tipos de cargadores y cualquier otra información que la SEP considere necesaria. Para nosotros, luego de hacer este análisis del documento, muy breve, claro, del documento que está en consulta pública por la SEP, consideramos que este procedimiento que ha sido sometido debe ser, como bien lo dice la propia ley 295, circunscribirse a la aplicación del artículo 15, que trata únicamente de clientes finales y que por lo tanto cualquier otro proveedor del servicio que no se enmarque en la definición de cliente final debería tener su propia reglamentación o disposiciones especiales, diferentes o no a las que se le están estipulando a los clientes finales. En ese sentido, para nosotros sería interesante que se desarrollara un procedimiento para la aplicación de lo establecido en el artículo 16, específicamente para las empresas distribuidoras. Dicho lo anterior, y en relación a algo que comentó Ana Carolina y que creo que es muy importante recalcar, es necesario que exista una matriz energética robusta que permita que todo este tipo de inversiones e infraestructuras puedan darse en la práctica. Como dato interesante, actualmente en trámite de licencias definitivas y provisionales ante la autoridad reguladora se tienen 2.900 megavatios de energía renovables ya computados, y para el año pasado se estimó que Panamá tenía el 81% de energía renovable dentro de su producción. Entonces, nosotros como país pienso que vamos hacia esa vía y que podemos hacer mejores cosas, seguir invirtiendo en este mercado. También los insto a que, si bien hoy es el último día para presentar los comentarios a la consulta pública, es importante que todos los interesados utilicen esta oportunidad valiosa en este momento para compartir sus experiencias, sus opiniones, las mejores prácticas en cuanto al tema objeto de dicha consulta, y que todo esto traiga como resultado que la autoridad reguladora pueda aprobar un procedimiento robusto que tenga efectos positivos en la aplicación del mismo, incentive la movilidad eléctrica y que nos encontremos más cerca de un país que va en vías de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto al concepto de movilidad eléctrica y la aplicación de en la infraestructura adecuada, que vaya de la mano con avanzar de manera sostenible y confiable hacia un futuro más responsable con el medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
Ana, excelente presentación, muy detallada sobre justamente el proceso de consulta pública del reglamento de puntos de carga. Ahora yo quisiera invitar a todos a que enciendan sus cámaras. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas y respuestas quizá por acá. Para Ana Carolina, ¿se está considerando en mediano o largo plazo incorporar incentivos para empresas que utilicen equipos eléctricos para el sector transporte público? ¿Existe alguna iniciativa que promueva algún tipo de incentivo para equipos eléctricos en el transporte público? Poner el ejemplo aquí del sector aeronáutico. Quizás tú, Ana Carolina, podrías... Sí. Bueno, Ana Mercedes comentó la ley 295, que es de movilidad eléctrica, pero esa es enfocada en el transporte terrestre. En el sector aeronáutico, esa es una actividad mucho más regulada y por organismos internacionales. En Panamá, por lo general, en el sector aeronáutico se rige por las iniciativas que tengan a nivel de las organizaciones internacionales y no tanto enfocado en iniciativas locales. Por lo general, esa ha sido la práctica. Y estamos quizás comenzando con esta ley 295 y esta consulta pública de las estaciones de carga. Hasta ahora, como ustedes conocen, tenemos ciertas estaciones de carga en donde no se ha estado cobrando por el servicio. Esta es una iniciativa para ya llevarlo, potenciar las estaciones de carga y llevar la movilidad eléctrica a otro nivel de penetración mucho mayor. Una de las preguntas que vi en el chat, y me voy a adelantar, Julio, a comentar respecto de eso, porque tiene que ver con este tema de utilizar equipos eléctricos en el sector de transporte. El gran reto que tenemos es precisamente, yo creo que el costo, y esta ley 295 viene a ayudar a eso, esta consulta pública de ACEP viene a ayudar a eso. En otros países como en Costa Rica está subsidiado y muchas veces es más barato comprar un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión interna. En Panamá ahora mismo es más caro un vehículo de combustión interna y quizás por eso es que tenemos menos oferta. No sé, Ana Mercedes, si tendrás alguna otra opinión al respecto que quisieras complementar. No, yo coincido contigo, Ana Carolina, en ese sentido, y creo que es así, o sea, que lo has explicado tal cual. Disculpen, estaba en mute. Creo que el honorable diputado Juan Diego Vázquez tuvo que retirarse por un compromiso, pero creo que nos está acompañando Luisa Araúz de su equipo. ¿Cierto, Luisa? ¿Estás ahí? Sí, correcto, aquí estoy. Excelente, Luisa. Oye, una pregunta que nos hacen llegar acá. ¿Hasta cuándo se pueden recibir comentarios sobre el proyecto de ley presentado por el honorable diputado? ¿Y qué hay que hacer para participar del comité o subcomité donde se está discutiendo el proyecto? Bien, gracias por la pregunta. No voy a encender mi cámara porque el internet en la asamblea es bastante inestable y no te se preocupes. puede caer. Pero sí, en efecto, bueno, como ustedes sabrán, bueno, más bien los abogados, toda ley tiene que pasar por 3 debates en días distintos. Este proyecto de ley llegó a primer debate, no obstante, en primer debate, debido a la complejidad del tema, la multiplicidad de actores que deben participar en el fortalecimiento de la misma, se decidió crear entonces una subcomisión, como bien mencionó el diputado, a cargo del diputado Eric Brose, Gabriel Silva y Pedro Torres. La semana pasada, si no me equivoco, pactada la primera reunión de esta subcomisión, en donde es el espacio para presentar los comentarios, aportes, solicitudes de modificaciones, entre otros, de cualquier persona interesada en aportar al proyecto.
No obstante, por motivos ajenos a nuestro despacho no se pudo dar esta reunión. Todavía no nos han dado fecha en la Comisión de Ambiente de cuándo va a ser la próxima reunión, pero pueden igual ir enviando los comentarios a este proyecto de ley al correo de la Comisión de Ambiente, que es la comisión que está manejando este proyecto de ley, y lo puedo escribir en el chat para que todos los tengan, y allí pueden ir enviando estos comentarios, cuestión de que cuando se reanuden las discusiones presenciales, que serán oportunamente convocadas por la Comisión de Ambiente, podamos tener una discusión más efectiva, ágil, y tener un intercambio mucho más enriquecido ya con comentarios que hemos podido analizar previamente, y entonces ver si algunos de ellos pueden en efecto ser introducidos para fortalecer el proyecto. Y definitivamente cambiar el status quo, que como bien mencionó el diputado, es el que ha impedido el despliegue por múltiples razones de la generación distribuida de energía solar, particularmente a pesar de el enorme potencial para la generación de este tipo de energía que tiene nuestro país. Así que voy a escribir en el chat el correo de la Comisión de Ambiente. Allí pueden ir enviando sus comentarios, pueden hacerlo artículo por artículo, que es lo preferible. Si tienen cambios específicos a los artículos, es lo ideal, y como recomendación práctica, es mejor que los manden en formato Word y no PDF, para que la subcomisión pueda entonces incorporarlos con facilidad en el cuadro comparativo de la ley. Excelente, Luisa. Muchas gracias por las indicaciones y seguro que ya vamos a estar compartiendo con el resto de los participantes el enlace, ¿no? El email. Otra pregunta tengo por acá. Hace referencia al artículo 15, creo, bueno, Ana Carolina o Ana Mercedes lo pueden responder acá. Artículo 15 de la ley 295 establece que los clientes finales pueden revender energía para su uso exclusivo de servicio de carga eléctrica, pero no indica que la distribuidora pueda igualmente revender bajo este mismo concepto, ¿no? La pregunta va en el sentido de que hay como cierta inconsistencia entre permitir una actividad no regulada de los distribuidores probablemente en la operación de los puntos de carga, y si esos distribuidores, por ejemplo, pudieran también desarrollar actividades de desarrollo de puntos de carga en áreas que no son de sus concesiones, siendo que es una actividad no regulada. Bueno, en ese sentido, tal y como mencionamos dentro de la exposición, consideramos que todo lo concerniente a lo que se escapa de la definición de cliente final establecida en el artículo 6 de la ley 6, en este caso las empresas distribuidoras, deberían tener o una disposición especial o una reglamentación especial, o en su efecto entonces modificar lo que se tiene para aplicarle a ellas esta situación, ¿no? Todo el tema. Desde mi punto de vista, yo pienso que esta actividad, si las empresas distribuidoras también se van a dedicar a, dentro de su zona de concesión, establecer estaciones de carga, esa actividad debería ser también de una manera regulada. Pero bueno, esto es lo que está sometido a consulta pública. Este es el momento oportuno para presentar los comentarios y que sea entonces el regulador el que tome la decisión y saque un documento final que pues nos funcione a todos los agentes de mercado involucrados. No sé si igual Ana Carolina también quiera mencionar algo. Sí, gracias Ana Mercedes. Yo iba a decir que en tu presentación casualmente tocaste sobre ese punto, y creo que es importante que el artículo 15, que es el procedimiento que está en consulta pública, se limita a los clientes finales. Ahora bien, el artículo 16 establece que las empresas distribuidoras pueden establecer estas estaciones de carga dentro de su zona de concesión y brindar el servicio, y lo que la ley busca es aclarar que ese servicio que presten no entra dentro del subsidio del Fondo de Estabilización Tarifaria. Yo creo que esa distinción es importante. Sí creo que sería bueno separar de cierta manera, digo, ACEP tiene, como mencionaba, una facultad reglamentaria, o sea que a pesar de que el artículo 15
de la ley 295 establece expresamente que ACEP establecerá el procedimiento para las estaciones de carga refiriéndose a los clientes finales. ACEP puede establecer el procedimiento a través del cual las empresas distribuidoras pueden también prestar este servicio. Yo pienso que sería importante que hubiese una separación en la medida en que sea una separación de la actividad de distribución y esta actividad de prestación del servicio de carga a través de entes distintos, en la medida en que sean servicios distintos y un servicio no regulado. Por otro lado, en verdad, digo, y más allá de lo que dice la ley, mi opinión personal es que no debería limitarse dentro de la zona de la concesión de la distribuidora. O sea, la distribuidora pudiera, a mi criterio, prestarlo o debería poder prestarlo fuera de su zona de concesión. Ahora bien, la ley, el artículo 16, solo le permite, la circunscribe a su zona de concesión. Creo que ahí es algo en donde quizás la ley pudo haber sido más amplia. Al final, ¿qué es lo que se persigue o qué es lo que se busca? Es habilitar estas estaciones de carga a nivel nacional, porque si vamos a impulsar la movilidad eléctrica, como mencionaba, tiene que haber el sistema a través del cual podamos recargar los vehículos y tiene que haber una matriz energética robusta. Hay que ver las experiencias, como decía el diputado, hay muchas cosas que vamos a buscar fuera de Panamá porque nosotros no tenemos que inventar la rueda. Tenemos que ver en otros lados cómo se ha copiado, cómo se ha hecho y copiarnos nosotros acá. Y lo que debemos tratar es que si vamos a promover energía limpia, que la matriz eléctrica también ayude, porque como dicen, ¿no? Muchas veces los vehículos eléctricos son tan limpios como las fuentes de las tecnologías que los abastecen, ¿no? Eso es un tema importante, pero nada más dejando un comentario final, esta ley 295 todavía no ha sido reglamentada, hay un tiempo que el órgano ejecutivo tiene para reglamentarla, faltará ver qué va a desarrollar el órgano ejecutivo, que sabemos que no puede ir en contra de lo que establece la ley, pero lo puede reglamentar y también efectivamente, pues bueno, la CEP en su función reguladora. Excelente. Gracias, Ana Carolina y Ana Mercedes. Otra pregunta, países vecinos como Costa Rica o Colombia tienen en sus calles miles de carros eléctricos de todas las gamas. ¿Por qué en Panamá se ha demorado tanto la comercialización? Solo vemos algunos carros de una marca en particular. ¿Cuándo pensamos ver un 20 en la variedad? ¿Es un tema político? O sea, ¿qué está trabando un poco el crecimiento del mercado desde su punto de vista? Creo, Julio, que me adelanté a comentar un poquito sobre esa pregunta y precisamente que el tema es, como sabemos, en cuanto a las tecnologías, sí es verdad, como dijo el diputado, la tecnología, los costos se han ido abaratando también de paneles como de vehículos eléctricos, pero hace falta todavía, no hemos llegado a la paridad entre los precios de los vehículos de combustión interna y los vehículos eléctricos. Y lo que han hecho otros países como Costa Rica, por ejemplo, es que han subsidiado, han creado un subsidio para los vehículos eléctricos para precisamente incentivar y llegar a ese nivel de penetración. Ha sido a punta de eso, realmente. No es que haya una diferencia más allá de subsidios en cuanto a por qué en Costa Rica sí hay oferta y sí hay un sistema que lo permita, es que en Panamá no existe, y lo mencioné, ahora tenemos esta ley 295 que establece ciertos beneficios como estableció Ana Mercedes, pero además tenemos también, por ejemplo, con el tema del autoconsumo, lo mencioné, tenemos un reto y es que los paneles solares están también tasados, tienen un impuesto selectivo al consumo del 5%, y eso también agrega costos. Cuando vamos a ver, eso también agrega costos y hace que implementar estos sistemas todavía sea costoso. Definitivo. Luisa, creo que tienes la mano levantada. ¿Quieres comentar algo?
Sí, gracias, Julio. Solo quería complementar un poco lo comentado por la licenciada Ana Carolina en cuanto a la pregunta que le hicieron sobre por qué en Panamá no tenemos más vehículos eléctricos. Bueno, yo creo que además de lo que ya la licenciada muy bien ha explicado, tenemos que también tomar en cuenta que las condiciones del país no se prestan todavía para el desarrollo masivo de la movilidad eléctrica en materia de transporte terrestre. Por ejemplo, solamente un ejemplo muy sencillo, el estado de las calles que tenemos que no funcionan ni para los vehículos a base de combustibles fósiles y mucho menos para los vehículos eléctricos. También existe la necesidad de que, aunque esto sea un tema muy contencioso políticamente, se eliminen los subsidios gradualmente al combustible, porque son en materia ambiental subsidios perjudiciales que obviamente están financiando la emisión de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo. Por otro lado, tiene que haber un sistema, obviamente, nacional, no solamente enfocado en el área de la región interoceánica de estaciones de carga. Y obviamente tiene que complementarse este sistema de estaciones de carga con mano de obra calificada que le dé mantenimiento a estas estaciones de carga para así mantener la operación de la red integral y de forma continua. No es posible, no basta solamente con importar o hacer exenciones fiscales para la importación de vehículos eléctricos, por ejemplo, sino que hay que establecer las condiciones en el campo para que cuando se importen estos vehículos eléctricos no sea una inversión perdida por parte de la persona o la natural o jurídica que lo adquirió. También tenemos que pensar que los vehículos eléctricos si bien los precios han disminuido, se han desplomado paulatinamente a lo largo de los años, todavía Panamá tiene un ingreso promedio familiar muy bajo en comparación al resto de los países, a pesar de que tenemos un PIB bastante alto. Que, por ejemplo, en el 2015, antes incluso de la pandemia, el promedio de ingreso mensual de una familia panameña alcanzaba tan solo los 2.000 balboas. Entonces, esto realmente pone fuera del alcance y no hace asequible la compra de este tipo de vehículos para una gran cantidad de panameños y masificar este método de transporte más limpio. Ojo, y hay que tomar en cuenta que los vehículos, sean eléctricos o no, todos tienen impactos, cualquier actividad humana tiene impactos ambientales y no es que sean de emisiones cero, ¿no? Entonces hay que tener algunos de esos conceptos bastante claros a la hora de hablar de movilidad eléctrica y por otro lado, siento que hay que hacerle un poco de caso, no un poco, hay que hacerle caso a las recomendaciones de entidades internacionales como la International Agency for Renewable Energies, la IRENA, que ha recomendado un mejor acoplamiento entre el sector transporte y el sector eléctrico, que parecen estar por ahora totalmente desconectados, ¿no? Entonces yo creo que aquí la Secretaría Nacional de Energía tiene un rol muy importante que jugar y también obviamente de la ATTT en este sentido para lograr crear las condiciones integrales para que no solamente entren más vehículos, sino que se mantenga esta industria y sea sostenible tanto económicamente como ambientalmente. Muchísimas gracias, Luisa. Excelente. La fórmula no tiene una única respuesta, sino que vamos a tener que hacer uso de todas las posibles herramientas para promover vamos a decir, la transición hacia ese futuro descarbonizado que queremos todos, ¿no? Hay una pregunta un comentario y pregunta al mismo tiempo que nos hacen llegar aquí, que está muy en línea con estos últimos comentarios, que habla justamente de, para reducir las emisiones, es clave que exista un incentivo al chatarreo para la eliminación de los vehículos más contaminantes. De modo contrario, las emisiones no lograrán la reducción prometida. Existe un plan para el retiro de vehículos contaminantes como parte del Plan Automotor de Panamá. O sea, que si no disponemos cómo sacar los vehículos de combustión interna o un plazo para eso, más probable no vamos a tener más vehículos y vamos a seguir teniendo probablemente la misma cantidad de emisiones.
¿Alguien puede comentar sobre eso? ¿Alguno de ustedes? Pienso por mi lado que es un tema muy interesante y es una de las cosas que más se comenta cuando hablamos de movilidad eléctrica, ¿no? Muchos fabricantes de carros han estado comprometiéndose a dejar de producir vehículos de combustión interna a partir del 2030, 2040, 2050. Distintas marcas tienen distintos planes, pero hacia allá está orientándose la industria automotor. Lo interesante y cuando discutimos de movilidad eléctrica es que sí, eso significa que van a dejar de producir, pero eso no significa que van a dejar de circular los que ya se han vendido. Entonces, en efecto, debe haber un plan especialmente para los más contaminantes y los vemos aquí, carros que tienen 20 años y están todavía circulando y vemos los carros como cómo contaminan. Sí debe haber un plan, no existe actualmente y la ley 295, corrígeme Ana Mercedes, pero la ley 295 no propone esa solución. Creo que eso tiene un impacto mucho más grande que hay que evaluar también precisamente en cómo va a ser esa eliminación de esos vehículos más contaminantes, considerando que Panamá no es un país productor, ni tampoco tiene la infraestructura para reciclar o disponer adecuadamente. Ese es otro reto importante que también debe ser considerado dentro de la estrategia de sostenibilidad. Y por parte de la Secretaría Nacional de Energía sé que existe un plan una estrategia de generación distribuida, pero en cuanto a movilidad eléctrica no he visto nada puntual que incentive o busque programar progresivamente la eliminación de estos vehículos más contaminantes, especialmente los más antiguos. Efectivamente, sí, efectivamente, tal y como comentó Ana Carolina, solo para que quede claro, dentro de la ley 295 no hay ningún plan. Lo único que establece esta ley es que el órgano ejecutivo deberá reglamentar la obsolencia, la declaratoria de obsolencia de las baterías de los vehículos eléctricos. Entonces se circunscribe específicamente a la vigencia o vida útil de las baterías de los vehículos eléctricos, pero no hace referencia a nada más. Y bueno, como dijo Ana Carolina, este es un tema que deberá ser reglamentado por el Ejecutivo y que tendremos que esperar en el tiempo cuál va a ser esta reglamentación general. Excelente, muchas gracias. Comentarios adicionales que nos llegan. Hace referencia a que si el Estado debe ser tecnológicamente neutral. Creo que va más en línea con este tema de los puntos de carga y la electromovilidad, porque la electromovilidad o movilidad sostenible en su término más amplio también debiera incluir otros medios de descarbonización, como existe, como el hidrógeno, como el uso de gas natural, licuado, entre otros, ¿no? Pero bueno, exceptuando ese comentario, creo que ya hemos respondido todas las preguntas y ya nos hemos extendido bastante, tenemos 2 horas del evento. Muchísimas gracias a todos por la participación. Muchas gracias Ana Carolina, Ana Mercedes, Luisa, por favor, le extiende nuestro más sincero agradecimiento al honorable diputado Juan Diego Vázquez. Y los invito de nuevo a que se unan en la próxima reunión del Comité de Energía de ANCHAM. Me despido agradeciendo a los patrocinadores por su apoyo: 3M, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, First Quantum, Cobre Panamá, LHH y Banco Lafice. Que tengan un excelente resto del día. Hasta luego. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye.